Muy buenas a todos, me llamo Iván y voy a hablar sobre las funciones y su aplicación en la ingeniería. Primero que nada, hay que entender que la función es una de las herramientas más importantes dentro del entendimiento de fenómenos en ingeniería y en ciencias en general. A través de esta se pueden entender las relaciones entre magnitudes. Además, se pueden modelar situaciones reales y entender el comportamiento de varios sistemas, como físicos, económicos o tecnológicos. Hay que entender de que no solo se trata de manejar fórmulas, sino se trata de entender cómo se relacionan estas fórmulas y que una variable depende de la otra. Bien, en términos poco formales, podemos decir que una función es aquel conjunto de operaciones que tiene asignados varios números reales, pero que se busca asignar un único número real. Bien, entre los elementos de la función podemos tener en cuenta el dominio, que son todos los valores posibles que puede tomar x, y el condominio, que son todos los posibles valores que pueden tomar y. Bien, la notación de estas fórmulas se suele tener en cuenta de que las variables siempre se las denominan x y todo el conjunto de operaciones suelen tener las letras f, g o h. El dominio de f sobre x para obtener y se lo suele denominar de la siguiente manera: y es igual a f de x. Bien, en esta presentación vamos a hablar de las funciones de números reales con variable real, ya que estas constituyen una base sólida sobre el análisis matemático. Bueno, entonces, ¿qué son las funciones reales de variable real? Bien, una función real de variable real es la relación que asocia cada número real a un único número real. Se expresa de la siguiente manera: f es perteneciente de real a real. Bien, siguiendo con la composición de funciones, vamos a hablar de en qué consiste. Bueno, es la combinación de dos funciones que, dado el resultado de una, se calcula con la otra para obtener una nueva función. Bien, se divide en dos pasos. Dadas las funciones f y g, primero se calcula la función g para luego el resultado de esta calcular la función f. Resulta muy útil esta función ya que permite calcular diferentes tipos de fenómenos encadenados. ¿Ok? Bien, ahora siguiendo con la función inversa es cuando se busca deshacer la unión de las operaciones en la función. Bien, es decir, se puede obtener el resultado del original de la variable independiente a través de la dependiente. ¿Ok? Es decir, en una función normal nosotros obtenemos el valor de y a través de x. Bueno, en la función inversa es al revés. Nosotros buscamos el valor original de x a través de y. Bien, hay que tener en cuenta que para que una función pueda aplicar la inversa, tiene que ser de carácter inyectiva. Bien, y además hay que tener en cuenta de que la función debe ser estrictamente ascendente o estrictamente descendente. Bien, si escucharon antes mencioné sobre una función inyectiva. Bien, ¿qué es una función inyectiva? ¿De dónde viene? Bien, ven las clasificaciones de las funciones. Bien, está la función inyectiva, la sobreyectiva y la biyectiva. Bien, vamos a hablar primeramente sobre la función inyectiva. La función inyectiva es aquella que cuando los valores distintos de la variable independiente los corresponden a valores distintos de la variable dependiente. Esto significa que la variable dependiente no repite valores de salida que con la independiente. Esta propiedad era la que garantizaba la función invertida, ¿ok? Es una de los requisitos. Se puede ver aquí en un grafiquito de a qué conlleva esto, ¿no? Bien, después tenemos la función sobreyectiva. Bien. La función sobreyectiva es cuando todo elemento del condominio es imagen de al menos un elemento del dominio. En este caso la función cubre completamente los condominios, aunque puede ser que distintos valores del dominio se asocien de un mismo valor
de condominio. Bien, aquí se pueden ver dos gráficas de dos situaciones de la función sobreyectiva. Y luego tenemos la función biyectiva, que se trata de la unión de estas dos funciones, bien, tanto la biyectiva como la sobreyectiva. Esto implica que a cada elemento del dominio le corresponde un valor de un elemento del condominio y viceversa. Vamos a hablar ahora sobre el análisis de la gráfica de una función. Bien, recordemos que una función nos permitía ver diferentes comportamientos dentro de lo que es nuestra naturaleza, ¿no? Ya sea un sistema financiero, un sistema físico. Bien, todo esto varía a través de la función, ¿viste? El resultado inherente de una función nos permite ver diferentes características a través de un gráfico. Dicho gráfico nos es útil para poder tomar decisiones rápidas dentro de lo que respecta a una ingeniería, ¿no? Por ejemplo. Bien, las características que definen para analizar una gráfica y su comportamiento son las siguientes. Son paridad, periodicidad y monotonía. La paridad nos permite definir la simetría de una función. ¿Bien? Podemos ver que hay diferentes requisitos para que define si una es par o impar. ¿Okay? Y la gráfica cambia dependiendo si es una función par y una función impar. Hay algo interesante sobre esto, y es que las funciones que no pueden describirse su paridad suelen llamarse funciones que no tienen paridad definida. Bien. Después podemos pasar a la siguiente, que es la periodicidad. La periodicidad se refiere a la repetición de los valores de una función en intervalos regulares. Esto se suele dar cuando existe un número de tipo t, que significa que va a haber un periodo dentro de la gráfica. Esta característica suele ser muy común en las funciones trigonométricas, que las vamos a tratar más adelante. Bien, pero suele ser más común en el seno y el coseno. Y luego tenemos la monotonía. La monotonía nos permite ver la forma en que una función varía a medida que aumenta su variable. Bien, es creciente con un intervalo al aumentar x, también aumenta la función de x. Y es decreciente de manera opuesta, ¿okay? O sea, es decir, decrece x de la función x. Bien, está la monótona constante, que la gráfica es una recta horizontal, o sea, no va a crecer ni va a crecer, va a ser constante simplemente la gráfica. También está la estrictamente creciente y decreciente, pero significa que va a ser seguido, no va a parar de crecer, no va a llegar a un punto, seguirá continuamente hasta el infinito. Y ahora sí podemos pasar a las otras clasificaciones de las funciones, pero según la expresión que éstas tengan. Son las expresiones algebraicas, bien. Podemos ver que se divide en función algebraica, están en racionales, que a su vez se divide polinómicas y las fraccionarias, y luego hay irracionales. Después están las trascendentes, donde entra la exponencial, la logarítmica y la trigonométrica. Bien. Vamos a hablar de las funciones algebraicas. Las funciones algebraicas son una combinación de operaciones de suma, resta, multiplicación, división y potencia y raíces de la función constante e identidad. Como pudimos ver antes, uno de los tipos es la función polinómica. Bien, la función polinómica pertenece a las algebraicas, es el primer tipo que vamos a hablar. La polinómica es una función cuya expresión es un polinomio como tal. Como podemos ver en la imagen, hay diferentes grados de funciones polinómicas. Está la de grado 0, que es una función constante. Está la de grado 1, que se refiere a las funciones lineales. Bien, dichas funciones pueden ser afín, que tiene un término independiente, y puede ser la lineal normal, que es la que no tiene término independiente. Luego está la de grado 2, que se destaca por ser una función cuadrática, ¿no? Y tiene una parábola, se marca como una parábola. Cuando es positiva es de manera convexa, ¿okay? Mientras que si es negativa es de manera cóncava, es decir, va por abajo. Y luego está la de grado 3, que se caracteriza por tener este dibujo característico de la función. Otro de los tipos es la función racional fraccionaria, como vimos anteriormente también. Bien, son aquellas que se expresan como el cociente entre dos polinomios.
de la forma que se describe como en el gráfico que se ve aquí. ¿Ok? Un dato importante sobre esta función racional es que no está definida para que los valores de x puedan anular el denominador. Entonces, genera algunas restricciones en el dominio y en muchos casos genera asíntonas. Podemos ver aquí en la diapositiva los diferentes ejemplos de asíntonas que provoca. Y luego están las irracionales. La irracional es una función algebraica, ¿no? En la que la variable independiente se ve afectada por una raíz, al menos una vez. Bueno, ahora pasamos al otro grupo de la clasificación de funciones, que son las trascendentes. En pocas palabras, son aquellas que no pueden ser expresadas mediante un polinomio, ¿no? Aquí volvemos a repasar de nuevo los tres mismos tipos que se pueden ver en pantalla. Bien, la exponencial es aquella que el dominio de f es el conjunto de números reales, que es donde el gráfico se extiende indefinidamente a lo largo del eje x, ¿ok? De manera horizontal. El intercepto en i para esta gráfica es 1, ¿ok? Y bueno, podemos determinar si es creciente o no mirando los valores que se ven en pantalla, ¿ok? 0 tiene que ser menor a y menor que 1 para saber que es decreciente. Y A debe ser mayor a 1 para saber que es creciente, bien. Una observación importante es que en el caso particular de que A sea igual a E, el número Neper, su valor será, bueno, el valor del número Neper, que es 2,71. Suele suceder con la mayoría de números el valor de Neper. ¿Ok? Luego está la logarítmica, que es la función inversa de la exponencial, ¿no? Y la gráfica no corta en el eje y, o sea, esta antes que la diferencia es que la otra corta en el eje x, mientras que la logarítmica lo hace en el eje y. Bien, y bueno, es lo mismo para saber si es decreciente o creciente, ¿ok? Debe cumplir los mismos requisitos, ¿no? Y luego están las trigonométricas, bien, bueno. Dentro de las trigonométricas están las tres más importantes, seno, coseno y tangente. Algo importante a destacar es que el argumento, que son los radianes, se miden en... el argumento, el ángulo se mide en radianes, ¿ok? Se puede ver aquí en este grafiquito. Bien, la función seno es una forma sinusoide que su periodo es de 2pi, ¿ok? La imagen varía entre -1, 1, y dicha función es impar. La función coseno es un cosenoide, se le llama, y el periodo es de 2pi. También la imagen varía en -1, 1. La diferencia es que esta función sí es par. Después, la tangente su periodo es en pi. La imagen son los reales, y como la tangente es el cociente entre seno y coseno, el dominio será los números reales que no anulan la función de coseno, ¿no? Esta función es impar. Luego tenemos lo que son las funciones hiperbólicas, ¿no? Que son afectadas por la hipérbola, es la única diferencia, y se pueden ver los diferentes gráficos, ¿no? Cambian de dirección. Bueno, ahora terminando con las trascendentes, vamos a pasar a otros tipos de funciones más, que son las atrozos, que son funciones que se definen con distintas expresiones algebraicas, dependiendo del intervalo, como se puede ver en la imagen. Bien, hay diferentes tipos. Está la de valor absoluto, que tiene una forma de ver, la gráfica resulta así. Después tenemos de parte entera, que la representación gráfica resulta escalonada. Después tenemos la función matiza, que se le suele llamar diente de sierra por la representación gráfica que resulta, ¿no? Y tenemos la función signo, que también resulta en lo que se ve del lado superior e inferior derecho. Bien. Después está la función implícita, que es aquella en la que la variable dependiente de y se puede hallar mezclada entre la variable independiente de x y se expresa de la manera que se ve en la imagen. Bien. Y por último están las curvas paramétricas, que es una curva plana. Bueno, ¿qué es una curva paramétrica? Bien, es el plano del conjunto de pares ordenados, ¿ok? X, Y, que dependen de una variable t. Bien, siendo f, t y g de t funciones continuas. Bien, a la t se le llama parámetro y las ecuaciones paramétricas de curva E. Bien,
Bien, y lo que sea las funciones a de f de a y g de a y b, f de b y g de b son el extremo inicial y el extremo final de la curva, ¿bien? Si ambos extremos coinciden, se forma una curva cerrada, ¿bien? Y se puede ver un ejemplo del lado derecho. Bien. En conclusión, como mencionamos antes, las funciones permiten averiguar diferentes fenómenos reales, ¿no? Dentro de la ingeniería civil, por ejemplo, las funciones permiten ver cómo se deforma un material mediante la construcción, ¿no? Y en la ingeniería mecánica se puede saber cómo funciona un sistema entero mediante cómo la velocidad que se mueve un objeto en un tiempo determinado. Bien, agradezco mucho su atención, espero hayan disfrutado de la presentación. Nos vemos.